Bueno, ¿qué tal, jóvenes? Sean entonces bienvenidos a la primera clase del teórico del grupo 1 del curso de cálculo vectorial en su edición segundo semestre 2021. ¿Ok? Bueno, como seguramente ya estarán enterados, va a ser otro semestre más en virtualidad, lamentablemente. Y bueno, lo cual quiere decir que vamos a estar haciendo las clases por acá. ¿Ok? Bien. Este, bueno, les decía que vamos a hacer primero una especie de presentación del curso, ¿sí? Yo voy a compartir pantalla con ustedes para mostrarles el EVA, la estructura, eh, todo eso. Si ya lo vieron, perfecto. Si no lo han visto todavía, bueno, para irse familiarizando, ¿ok? Entonces, bueno, permítanme un segundito. A ver, un momento. Entonces, acá tenemos el EVA del curso. Si no se ve bien, me avisan, ¿ok? Pero bueno, la estructura, si estuvieron conmigo en cálculo en varias variables el semestre anterior, la estructura es bastante parecida, ¿sí? Hay una primera pestaña de información general, que es básicamente la pestaña de presentación del curso. Aquí se les dice la carga horaria, cuántas clases teóricas deben ver a la semana, cuántas clases prácticas. El mínimo, ¿no? Ustedes pueden ver cuántas clases como quieran, o no ver ninguna, pero el mínimo recomendado es lo que sale allí. Bien. Bueno, acá hay un primer comentario sobre la evaluación. La evaluación es lo de siempre, ¿ok? Dos parciales, el primero de 40 puntos, el segundo de 60, ¿sí? Sobre la estructura de los parciales no les podemos decir todavía cómo van a ser, ¿ok? Porque, bueno, eso hay que discutirlo con los docentes, pero van a tener desarrollo, ¿sí? Al menos una pregunta de desarrollo se va a hacer. Entonces, bueno, eso para que lo vayan sabiendo de antemano y también para que cuando estudien se preocupen un poco en la redacción de los ejercicios, ¿sí? Si no les queda claro cómo redactar algo, siempre nos pueden consultar, ¿bien? Bueno, además de los 100 puntos distribuidos en esos dos parciales, ustedes van a tener la posibilidad de optar a unos 5 puntos opcionales, ¿ok? Esos 5 puntos se ganan mediante cuestionarios, ¿sí? La idea es que a lo largo del semestre se van a hacer alrededor de 5 cuestionarios, quizás alguno más, pero bueno, en principio son 5. Preguntas muy básicas que la intención es medir si ustedes van siguiendo el curso, ¿ok? Cada cuestionario va a valer 5 puntos, entonces al final lo que se hace es promediar la nota de todos los cuestionarios que ustedes hayan presentado, ¿ok? Si hay algún cuestionario que ustedes no hagan, ese no se les cuenta para promediar, o sí. Bueno, eso no me queda muy claro, ¿ok? Pero puede ser que alguien haga el primer cuestionario bien y saque la nota perfecta y después no haga los demás, sí. Déjeme hablar eso con la coordinadora, y se me había escapado ese detalle. Pero bueno, son 5 puntos opcionales que van a tener, ¿ok? Van a ser preguntas de selección. No se restan puntos por contestar mal acá, ¿ok? En los parciales sí, en caso de que hayan preguntas de selección, pero en los cuestionarios no. Eh, bueno, eso en cuanto a la evaluación, los cuestionarios se van a hacer en un día específico, en un rango horario. Ustedes entran dentro de ese rango cuando puedan, ¿ok? Y cuando cierre el cuestionario es cuando se les va a comunicar cuáles son las soluciones y los resultados. Acá, en cuanto a foros y contactos, fíjense, hay una pestaña, esta de acá, Profe, que... profe, disculpe, en el chat dice que hay gente en la sala de espera. Perdón, ya. Sí, lo que pasa es que cuando estoy compartiendo no se ve bien. Ahí va. Gracias por avisar. Bueno, les decía, aquí tenemos esta pestaña con los foros. Cada práctico tiene su foro, como pueden ver, son 10 foros de práctico, entonces van a ser 10 prácticos. Hay un foro de consultas generales, por ejemplo,
Si a alguien no le aparece la nota en acta bien o alguna consulta así general que tengan sobre la administración del curso, la pueden hacer aquí en el foro general. O preguntas por fechas de parciales, cosas de ese estilo. El foro de novedades, este foro es para uso exclusivo de los docentes. ¿Sí? Aquí es donde van a aparecer los anuncios oficiales del curso. Los anuncios oficiales, por cierto, eh, solamente van a venir de mi parte, que soy el responsable, y de la coordinadora, que es la profesora Verónica Rumbo. ¿Okay? Vamos a tener dos docentes más, Federico Carrasco y Ana González. Ana va a estar dando un teórico y un práctico, y Federico dos prácticos. ¿Okay? Bueno, y bueno, también tienen un foro para consultas de parciales viejos y un foro para consultas de exámenes, ¿sí? Y foro para teóricos también. Bueno, ¿qué más? Bueno, ya hablamos de los foros y contactos. Bueno, acá tienen la información con los horarios, ¿sí? Si entraron esta sala es porque ya vieron esto seguramente. Pero bueno, acá si se fijan, basta con simplemente presionar el enlace y eso los envía directamente. No hace falta la ID ni la contraseña, ¿ok? En general, lo pusimos acá por si acaso porque pueden haber algunos dispositivos que piden esta información. Sí, pero en principio basta únicamente con pinchar el enlace y acceden a la sala de clases. Acá tenemos esta otra pestaña donde básicamente se describe el temario del curso. ¿Sí? Objetivo general, metodología. Estos son los temas, pero sin describir con mucho detalle que se den cada cosa. ¿Ok? Luego tenemos acá el cronograma. Esto es un poco más importante. Y básicamente lo que decimos acá es cuánto tiempo se le va a dedicar a cada tema. Sí, acá aparece semana 1, el rango que cubre la semana y lo que se va a cubrir en teórico y en práctico. ¿Sí? Y si quieren seguir el curso por OpenFin, colocamos acá cuáles clases corresponden a esa semana. ¿Ok? Por cierto, el OpenFin son clases dadas por el profesor Gabriel Núñez. ¿Sí? Están bastante buenas, pero igual les recomendamos pasearse por las clases teóricas y prácticas del semestre actual, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque lo que está en OpenFin, recuerden que es algo atemporal. Lo que se diga allí, si es que se menciona algún detalle sobre la administración del curso, es algo que corresponde al semestre en el cual eso se grabó, ¿ok? Que no tiene que ver necesariamente con lo que hagamos este semestre. En el foro de consultas teóricos pueden preguntar cosas del OpenFin también. Por ejemplo, no entiendo la explicación que inicia a partir del minuto tal. Entonces, bueno, si nos ponen el minuto, ya para nosotros es mucho más fácil revisar y poder contestarles las dudas que tengan. ¿Ok? Entonces, bueno, acá está toda la distribución de las clases por semanas. Se indica cuándo son los parciales. No tenemos fechas, pero sí los rangos. Que por cierto, los parciales solo está decidido de momento el primer parcial, ¿ok? Que se va a hacer de forma virtual. Eso puede que se reconsidere a lo largo del semestre, ¿sí? Nosotros les vamos a avisar con cierto tiempo de antelación, pero en principio el primer parcial va a ser virtual. Sobre el segundo no hay nada decidido todavía. ¿Bien? ¿Qué otra cosa más? Bueno, acá en la evaluación creo que no hemos colocado gran cosa todavía. Bueno, la descripción, sí. Acá esto es material de hace un año, ¿ok? No se preocupen por eso. Lo pueden guardar si quieren para estudiar a futuro. Pero es material de parciales anteriores. Y bueno, acá se explica que si sacan 60 puntos o más entre los dos parciales, y pueden incluir allí también los 5 puntos de los cuestionarios, exoneran. ¿Ok? Por ejemplo, si alguien saca 30 en el segundo parcial, 25 en el primero y 5 con los cuestionarios, exoneraría con 60. ¿Bien? Más de 25 puntos aprueba y menos de 25 reprueba. Ahora, esto para el examen, acá esto hay que actualizarlo, ¿ok? Donde dice gana derecho a rendir examen, eso no es así, ¿ok? Eso hay que corregirlo. El examen lo pueden dar en calidad de libre, ¿ok? Por lo que no hace falta tener aprobado el curso para dar el examen en caso de que
de que caigan en esa situación. Bueno, ¿qué más? Vamos a hablar un poquito del material para el teórico, ¿sí? Perdonen que le anda medio lento. Pero bueno, mientras carga les voy comentando. La referencia principal van a ser las notas que escribió Ana. Acá les puse un enlace con el material, ¿sí? Y pueden usar también una serie de notas que escribí hace un año, cuando di este curso. Yo voy a ir liberando las notas a medida de que avancemos, ¿sí? Ya están todas escritas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo reviso el material para dar las clases, hay algunas correcciones y actualizaciones que hay que hacer, entonces lo que va a ir apareciendo acá son versiones corregidas de ese material. Bien, ya tienen las primeras notas que corresponden a lo que vamos a hacer hoy, que es un repaso. Y lo que vamos a empezar a ver el miércoles, que son extremos absolutos y relativos. Bien, entonces, bueno, acá como pueden ver ya todo el resto del material está subido, pero se va a liberar, como les decía, a medida que avancemos. Y acá tiene una carpeta que son complementos de teórico que corresponden a un material que se elaboró en el primer semestre de 2020, cuando explotó todo el problema de la pandemia, ¿ok? Entonces, si quieren revisarlo también, en principio no hace falta, ¿ok? Pero si lo quieren mirar, pueden usarlo como complemento. Para teórico, bueno, basta con las notas, basta con lo que vean en clases teóricas y bueno, las notas que les voy a estar dejando también. Pero si quieren complementar su formación, acá tenemos una bibliografía recomendada, sí, este es como que el libro principal que se usa, el libro de Tom Apóstol, el volumen 2, que corresponde a cálculo en varias variables. Y este otro también lo usamos bastante, el de Marsden y Tromba, cálculo vectorial, ¿sí? Este último lo puse acá simplemente por si alguien tiene curiosidad, pero yo diría que prácticamente no lo vamos a usar, ¿ok? Este que se llama cálculo en variedades de Michael Spivak. Se usa más que todo para el final del curso, que corresponde a la parte de formas diferenciales. Pero bueno, lo que pasa es que como es lo que sea en la última semana, capaz no hay suficiente tiempo para profundizar en eso metiéndose en un libro, ¿ok? Pero bueno, si alguien tiene un ritmo de estudio más rápido que las clases teóricas usuales, entonces bueno, lo tiene allí también para consultar. Les muestro los libros un momentito. Este es el Apóstol, seguramente ya lo han visto, es súper grueso, no se preocupen que no lo vamos a estar estudiando todo tampoco, ¿ok? Les digo que son referencias opcionales. Este es el Marsden Tromba, si lo consiguen por allí seguramente no verán esta edición, esta es una edición muy vieja que yo compré usada. Debe ser la primera o la segunda edición. Y el de Michael Spivak, que este es un libro súper delgadito, ¿ok? Está bien como para sentarse y mirarlo un rato por curiosidad, pero como les decía, no lo vamos a estar usando mucho. Bueno, eso en lo que respecta al material del teórico. Acá en esta pestaña de prácticos, tienen toda la información de los prácticos, están ya todos subidos, ¿ok? El práctico 1 corresponde a la parte de extremos absolutos y relativos, que es allá por donde se empieza. Para arrancar, necesitaríamos al menos la clase del miércoles. Bueno, miércoles para este teórico, jueves para el teórico de Ana. Pero, bueno, por eso les decía también que el práctico mañana quizás se adelante un poco, ¿ok? Pero bueno, ya están todos los prácticos colgados. Van a contar con soluciones a los prácticos, ¿sí? Pero se van a liberar después, ¿ok? Fíjense que acá ya están subidas, ¿sí? Acá se ve esto como borroso. Es porque está oculto a los estudiantes de momento, pero bueno, por ejemplo, el práctico 1, primera semana y parte de la segunda semana también. Después que se cierra ese práctico, se habilitan las soluciones para que lo que haya quedado por fuera, porque en clases de práctico no da tiempo de cubrirlo todo, son muchos ejercicios, bueno, ustedes lo trabajen por su cuenta y puedan revisar si está bien o no lo que hicieron. ¿Ok? Les recomiendo que primero hagan ustedes el ejercicio y después consulten la solución. ¿Ok? Yo sé que es tentador mirar la solución antes, pero si lo hacen de esa manera, van a perder bastante en la experiencia de
de aprender. ¿Ok? Primero inténtenlo ustedes. Si no lo salen, revisen en la solución y si no entienden, bueno, nos pueden preguntar, ¿ok? Las preguntas, bueno, serían acá en los foros, en los prácticos donde corresponde. Y bueno, tienen esta última sección, bueno, penúltima, que corresponde a material para evaluación de semestres anteriores, ¿ok? Son todas evaluaciones viejas que pueden usarlas para practicar también. Por ejemplo, después que terminen de hacer algún práctico, se meten con este material, ¿sí? Normalmente el nivel de los ejercicios de los parciales y exámenes suele ser similar al de los prácticos. De hecho, en los prácticos aparecen cosas inclusive un poco más complicadas a veces. Y bueno, hay una última pestaña de cuestionarios que no se las voy a mostrar porque no hay nada todavía, pero aquí es donde van a ir apareciendo estos cuestionarios opcionales que les comentaba, que les permite ganar 5 puntos. ¿Ok? Opcionales. Entonces, por ejemplo, si alguien hace un curso perfecto, podría sacarse 105 puntos. ¿Ok? Pero para exonerar solo necesitan 60, no les vamos a pedir 65, ¿sí? Solamente 60 entre parciales y cuestionarios. Si no quieren hacer los cuestionarios, no los hagan, ¿ok? No hay ningún problema. Es algo totalmente opcional, pero está bueno para que ustedes se autoevalúen, digámoslo así, para que tengan cierta idea de si están siguiendo o no los contenidos del curso correctamente. ¿Bien? ¿Cuándo va a salir el primer cuestionario? No lo sé todavía, pero se les va a avisar con tiempo, ¿ok? Porque hay que mirar el tipo de preguntas que se van a colocar. No sé si ya les había dicho, son 5 preguntas por cuestionario. Y bueno, cuando tengamos un poco más de detalles sobre eso, les avisamos, ¿ok? Si llegan a salir mal en algún cuestionario, bueno, pueden recuperar con nosotros, ¿ok? No se estresen por eso, además que son puntos opcionales. Si en el peor de los casos llegarán a perder todo o sacan un solo punto o un par de puntos, bueno, eso tampoco es que les afecte mucho, ¿sí? No están dentro de los 100 puntos que, digámoslo así, sí están en juego para exonerar. Pero bueno, pueden llegarles a ser útiles en algún momento. Bueno, eso sería más básicamente la descripción del EVA. Yo les voy a dar unos minutos por si tienen alguna pregunta sobre la administración del curso o sobre el EVA o cualquier detalle que se me haya escapado, ¿ok? Siéntanse libres de preguntar. Perdón, yo me fui un momento. ¿Dijeron en algún momento Perdón, Lucía, te muteaste. que en un momento me fui y si van a grabar todas las clases, todos los prácticos y todo, o es en particular vos? Ah, ok, muchas gracias. Sí, eso se los quería comentar y se me pasó. Esto fue algo que yo hablé con los docentes en una reunión previa. Los docentes no tienen obligación a grabarse, ¿ok? Un docente puede considerar las razones perfectamente respetables sobre si se quiere grabar o no. Bien, por ejemplo, Ana no quiere grabarse y está en su derecho de no hacerlo. Yo sí voy a grabar este teórico, ¿ok? Entonces, va a haber al menos un teórico. ¿Y a dónde se van a subir las grabaciones? Bueno, hay un canal de YouTube que tu pregunta hizo acordarme de eso también, que ya les aviso dónde está. Pero, ok, antes de eso sí, va a haber al menos un teórico grabado y me parece que Verónica va a estar grabando su práctico también, ok. Creo que Federico puede que se esté grabando también, pero bueno, les aviso, es algo totalmente opcional, pero sí, la idea es contar con al menos un teórico y al menos un práctico grabado y subido a YouTube. Ahora no me acuerdo dónde estaba el enlace al canal. El canal ya está creado, ok. Sí, ahora si se meten no van a encontrar nada porque no hemos subido nada todavía, pero ya está creado el canal. Mira, aquí donde dice material audiovisual tienen el enlace al OpenFing y acá el enlace al canal de YouTube, ok. A ver si coloqué bien el enlace. Anda medio lento el internet. Ojalá que la clase se pueda dar bien en la siguiente hora.
Este canal no existe. Qué raro. Sí está creado. Debe ser que puse el enlace mal. Bueno, ya sé que lo tengo que arreglar. Igual tengo que subir la clase de hoy, entonces cuando lo haga, les aviso, ¿ok? Entonces, bueno, eso contesta la pregunta de Lucía. ¿Alguien más tiene algo que consultar? Por el chat, no sé si están preguntando. Voy a revisar. Pueden preguntar desmuteándose también, ¿ok? Si prefieren preguntar así. ¿Todo ok entonces? Igual, si se les ocurre alguna pregunta ya después de clase, saben que tienen el foro de consultas generales, ¿ok? Bueno, jóvenes, eso sería entonces la presentación. Ah, por cierto, este EVA es el que corresponde al segundo semestre, ¿sí? No sé si ya les avisaron. Las materias que se dan todos los semestres ahora van a tener EVAs distintos. Va a haber un EVA para las ediciones del primer semestre y un EVA para las ediciones del segundo semestre. ¿Ok? Entonces, el EVA que vamos a estar usando este semestre es este, que tiene esta nomenclatura CB2S. ¿Ok? Esto se decidió hacer así el semestre pasado por un tema de organización, básicamente, para que no, digámoslo así, no choque la organización del equipo docente del semestre previo con el equipo docente actual, sí, porque los equipos docentes para semestres nuevos siempre intentan hacer como que modificaciones en el EVA, colocarlo a su gusto y tal, para que no haya tanto problema con eso. Ahora se cuenta con 2 EVAs para este tipo de curso. Bien, bueno, dejamos de compartir pantalla y entonces, bueno, para quienes no me conocen, yo no me presenté todavía. Bueno, yo me llamo Marco Antonio Pérez, ¿ok? Yo soy docente acá, grado 3 en el IMER, y bueno, yo voy a ser el responsable de curso, ¿ok? Algunos de ustedes a lo mejor ya me conocerán del curso anterior. Ya, perdón, que estaba haciendo ruido acá al lado. El curso anterior de cálculo en varias variables, y bueno, este año me toca continuar. Bien, las clases las vamos a dar acá en este salón, ¿sí? Yo prefiero darlas en pizarrón que con una tableta porque, bueno, puedo escribir más rápido aquí. Y, bueno, a la gente también le gusta más según opiniones previas que me han hecho llegar. ¿Ok? Entonces, bueno, es como si estuviésemos en un salón, solo que en lugar de que me hagan las preguntas directamente, levantando la mano o poniendo carita triste cuando no se entiende algo, bueno, va a ser todo a través de una pantalla. O sea, todavía no me acostumbro mucho a dar clases a través de una pantalla, es un poco incómodo. Pero bueno, si tienen preguntas, siéntanse libres de desmutearse, ¿ok? Pregunten lo que quieran. Si ven que voy muy rápido, me pueden decir y explicamos las cosas más lento. Sí, yo no tengo problemas en explicar las cosas muchas veces, ¿ok? Hasta que eso se entienda, ¿sí? Prefiero tardarme un poquito más, pero que entiendan lo que estamos viendo y no que se queden en casa con la duda, ¿ok? Pueden preguntar por el chat también, si lo prefieren. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a arrancar con el contenido del curso. Bueno, no exactamente. Lo que vamos a hacer hoy es un breve repaso, ¿sí? Pero, bueno, son cosas que necesitan saber, ¿sí? Son cosas del curso anterior. Y seguramente algunas ya de estas cosas ya las tienen frescas, si es que vieron el curso de cálculo en varias variables el semestre pasado, pero bueno, no está de más que hagamos un repaso. Bien. ¿Qué se necesita, digámoslo así en general, para poder encarar este curso bien? Bueno, respecto a las materias que corresponden al cálculo del curso anterior, necesitan límites, saber calcular límites, saber determinar cuando un límite no existe, por ejemplo, saber
cómo determinar cuando un límite existe. Continuidad, saber qué significa que una función sea continua en un punto, propiedades de la continuidad, sí, eso también es importante que lo sepan. Diferenciabilidad, tienen que saber calcular derivadas parciales, derivadas direccionales, saber qué significa que una función sea diferenciable, saber qué implica la diferenciabilidad en un punto de una función respecto a otras propiedades, como por ejemplo la continuidad, ¿sí? Y bueno, tienen que saber también integrales múltiples, ¿ok? Bien. Ahora, ¿en qué consiste el curso de cálculo vectorial? Ah, por cierto, antes de esto, también necesitan saber cosas de Gall, ¿sí? Necesitan saber qué es una transformación lineal, necesitan saber qué es la matriz de representación de una transformación lineal en alguna base. Nosotros vamos a estar trabajando con bases canónicas, ¿ok? Así que por esto no se preocupen mucho. De Gall 2, van a necesitar un poco de formas cuadráticas y de valores y vectores propios, ¿sí? Si no lo han visto, tampoco hay problema porque vamos a hacer el repaso acá correspondiente y le vamos a dar la información mínima que requieran, ¿ok? Pero bueno, si ya vieron eso, perfecto. Ok, ¿en qué consiste el curso de cálculo vectorial? Básicamente lo que se hace acá es una continuación del curso anterior, pero de la parte de varias variables. Sí, el curso anterior era muy extenso, no solo tenía cosas de cálculo en varias variables, pero lo que se hace acá en cálculo vectorial es continuar lo que es la segunda parte del curso anterior, ¿sí? ¿Qué se hace primero? Bueno, estudiar más la parte de diferenciabilidad, ¿ok? Dentro de diferenciabilidad hay algunas cosas que tienen que ver con cómo se detectan los puntos en el dominio de una función en donde ésta alcanza extremos relativos, es decir, máximos o mínimos relativos, ¿ok? Hay métodos para poder determinar eso que tienen que ver con una matriz que estudiaron en el curso anterior que se llama matriz hessiana, ¿sí? Bueno, luego este método para para hallar extremos relativos de una función se extiende a algo que se llama extremos condicionados, es decir, me concentro en partes específicas del dominio de una función y trato de hallar extremos relativos en esa restricción, ¿ok? Eso se hace a través de un método que se conoce como método de multiplicadores de Lagrange y que lo vamos a estar viendo también y sirve para complementarlo con la información que me da la matriz hessiana y en ciertos casos poder determinar no solo extremos relativos, sino absolutos de una función dentro de su dominio. Bien, esto pasa mucho para funciones que tienen dominios que son cerrados y acotados, es decir, compactos. Ok, ¿qué más? Cosas que también se estudian en esta continuación de diferenciabilidad son dos teoremas muy importantes, son el teorema de la función inversa y el teorema de la función implícita. Son teoremas complicadísimos, sí, o sea, complicadísimos en la demostración, ¿ok? Yo no voy a estar haciendo la demostración, me interesa más que nos enfoquemos en cómo se usan esos teoremas, ¿sí? Para determinar cierto tipo de información para funciones diferenciables, pero bueno, eso es algo que también hay que cubrir. Y bueno, creo que eso sería toda la parte de diferenciabilidad. ¿Qué otra cosa se hace en cálculo vectorial? Bueno, generalizar la teoría de integración que empezamos a ver en el curso anterior, ¿sí? ¿Qué hicimos en el curso anterior respecto a integración? Bueno, integrales dobles y triples, ¿ok? Allí se analizaba primero qué tipo de dominios se iban a integrar, estos dominios que eran lo que se llamaba medibles Jordan. Y bueno, en la práctica uno trabajaba sobre todo con regiones que se conocían como de tipo 1, 2 o 3, en el caso de tener 3 dimensiones, ¿sí? Que básicamente son regiones que se encuentran, en el caso de funciones con dos variables, entre las gráficas de dos curvas, y para dominios de integración en R3 son regiones que se encuentran entre gráficas de dos superficies, ¿sí? Entonces, bueno, allí la integración que se maneja es un poco limitada porque puedo integrar sobre
cierto tipo muy específico de figuras, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer es generalizar la teoría de integración de una variable y en varias variables, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a generalización de integrales de una variable, vamos a estudiar algo que se llama integral de línea, ¿sí? Donde el dominio de integración ya no va a ser un intervalo, sino una curva en el plano o en el espacio, ¿sí? Vamos a aprender cómo se integra sobre una curva. Detrás de ese concepto, que va a tener una motivación geométrica bastante bonita, pero que les podría parecer en principio muy abstracto, tiene una serie de aplicaciones importantes, sobre todo en física, ¿sí? Lo que tiene que ver con teoría del electromagnetismo. Las integrales de línea me sirven, por ejemplo, para calcular la corriente eléctrica a lo largo de un hilo, ¿sí? Eso lo vamos a mirar también. Otra generalización de las integrales, en este caso de las integrales dobles, es algo que se conoce como integrales de superficie, ¿sí? En este caso ya no vamos a integrar sobre una región en el plano, sino sobre alguna superficie que esté en R3, ¿sí? Vamos a aprender cómo se integra allí. Eso también tiene aplicaciones físicas de electromagnetismo, que tienen que ver, por ejemplo, con cómo calcular el flujo de un campo eléctrico a través de una superficie, ¿sí? En algunos casos, uno puede convertir estas integrales de línea o integrales de superficie en integrales dobles o triples, ¿sí? Mediante una serie de teoremas que son como que los teoremas más importantes de este curso. El teorema de Green, el teorema de Stokes y el teorema de la divergencia de Gauss, ¿sí? Entonces, bueno, para decirlo de una manera un poco más informal, en el curso de cálculo vectorial, básicamente, para efectos de los estudiantes de ingeniería, lo que se hace es aprender todo el lenguaje matemático que necesitan para, entre otras cosas, la teoría electromagnética, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto las famosas ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo. El teorema de la divergencia de Gauss es una de esas ecuaciones, ¿sí? Este teorema me dice que si yo tengo una superficie cerrada y pongo una carga en la región encerrada por dicha superficie, esa carga emite un campo eléctrico, entonces la integral de superficie del campo eléctrico que atraviesa esa superficie que encierra la carga, yo la puedo calcular como la integral triple sobre el volumen encerrado por esa superficie de la divergencia de dicho campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, bueno, eso se los comento como una especie de motivación al curso, pero cuando llegue su momento vamos a estar haciendo esas conexiones con ejemplos un poco más, por así decirlo, a la vida real, más bajados a tierra, ¿sí? Sobre todo a la gente que estudia la carrera de ingeniería eléctrica, ese tipo de conexiones con física les viene bastante bien, ¿ok? No son solo de electromagnetismo, hay cosas también de mecánica que vamos a estar mencionando. Bien. Vamos a empezar en breve con el repaso, pero por acá hay una... no, pensé que era una pregunta de Agustín. Vale, Agustín, gracias por tu comentario. Bienvenido al curso y espero que estas clases te sirvan también, ¿ok? Bueno, perfecto. Vamos a arrancar entonces con un repaso de diferenciabilidad. Si vamos a hacer únicamente diferenciabilidad. No voy a repasar integrales porque la parte de integración, lo que son generalizaciones, eso va en gran parte para el segundo parcial, ¿sí? Entonces, de momento, si se les olvidó un poquito cómo integrar del curso anterior, no se preocupen tanto. En esta primera parte no hace mucha falta. Bien. Entonces, cálculo vectorial. Acá vamos a estar trabajando con funciones, básicamente. ¿Sí? ¿Qué tipo de funciones vamos a manejar? Bueno, son unas funciones que se conocen como campos vectoriales. ¿Sí? Un campo vectorial. Generalmente yo lo voy a denotar así con una letra mayúscula. Bueno, son funciones que van
de un dominio, vamos a llamarlo U, contenido en Rn, y eso toma valores en Rn. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que para cada punto, para cada vector en Rn, colocamos n componentes, hay una asignación, a la cual llamamos f de x, pero esta f de x es un punto en Rn, ¿sí? Entonces tiene m coordenadas. Entonces, bueno, esto usualmente nosotros lo vamos a representar así, como f1 de x hasta fn de x. ¿Sí? Dicho de otra manera, un campo vectorial uno lo puede representar como una m-upla de funciones que van de Rn a R. ¿Sí? Cada una de estas funciones f sub k ¿sí? Estas componentes que están acá, es decir, funciones de variable vectorial a valores reales, se conocen como campos escalares. ¿Okay? Entonces, estos de acá son los campos vectoriales y estas campos escalares. La palabra campo es simplemente un sinónimo de función, ¿ok? Es una terminología que se usa más en física, ¿sí? Entonces, bueno, se las coloco allí para que se familiaricen un poco, aunque ya era algo que se comentaba del curso anterior. Que por cierto, en ese curso, si bien uno presentaba estos dos tipos de funciones, en la práctica uno trabajaba más con estos, con los campos escalares, ¿sí? Acá los campos vectoriales van a tomar un rol más importante que en el curso anterior, ¿ok? Vamos a estar trabajando con los dos, pero estos van a aparecer en uso a partir de ahora. ¿Bien? Entonces, bueno. ¿Qué hacíamos nosotros con ese tipo de funciones en el curso anterior? Bueno, lo primero que uno hacía era aprender a graficarlo, ¿sí? Uno no podía graficar todo, pero bueno, por ejemplo, en funciones de dos variables, uno trabajaba con unas cosas conocidas como curvas de nivel que podían dar una idea aproximada de cómo era la gráfica de esa función. Sí, recuerden que una función de dos variables a valores reales, es decir, un campo escalar de dos variables, su gráfica era una superficie en R3, ¿sí? Ya para funciones de tres variables o más, el tema de la graficación era un poco más complicado. También tiene conjuntos de nivel allí, pero obtener una representación sobre el papel o sobre el pizarrón, digámoslo así, de la gráfica de la función ya no se puede hacer. Bien. Ok. ¿Qué más nos interesaba de las funciones? Bueno, si eran continuas en un punto o no. Bien. Entonces, bueno, recuerden que f es continua en un punto x0 del dominio, sí, la definición de epsilon delta para todo epsilon mayor que 0 existe un delta positivo tal que si la distancia de x a x0 es menor que delta y ese x es un punto del dominio, entonces la distancia que hay de la imagen f de x a la imagen de la función en x0 eso es menor que epsilon. ¿Sí? Eso lo que quiere decir es que si yo me quiero acercar a este valor, a f de x0,
considerando un error epsilon, es decir, acercarme tanto como este error epsilon me puede determinar, yo puedo encontrar en el dominio un entorno del punto x0 que me dice que si yo me acerco a x0 lo suficiente, ¿sí? Es decir, a una distancia menor que ese epsilon, entonces la función se aproxima al valor de f de x0 con este margen de error. ¿Ok? Bien, no voy a explicar mucho eso porque, bueno, ya eso lo vieron. Y bueno, en la práctica, cuando ustedes querían determinar si una función era continua o no, raras veces aplican directamente la definición. Sí, esto se usaba más que todo al principio, cuando uno empezaba a probar algunas cositas de continuidad, pero ya después, en la práctica, uno trabaja con funciones más complicadas, para las cuales uno tiene cierto tipo de herramientas para el estudio de su continuidad. ¿Okay? Para funciones que tienen una fórmula muy difícil, es una locura verificar la continuidad directamente con la definición. Entonces, hay una que otra herramienta que uno puede aplicar allí para facilitarse la vida. Por ejemplo, una que se usa mucho es el cambio a coordenadas polares. ¿Sí? Y ahorita vamos a hacer unos ejemplos para recordar algunas de esas técnicas. ¿Ok? Vale, perfecto. ¿Qué más? Ya, permítame revisar un momentito el material. Bueno, teníamos las propiedades. Por cierto, antes de las propiedades de la continuidad, recuerden que decir esto es equivalente a decir que el límite, cuando x tiende a x0, de f de x es igual a x0. Ahora, hay una salvedad con eso, ¿ok? Y esta definición de acá es equivalente a esto siempre y cuando x0 sea un punto de acumulación del dominio U, ¿sí? En el caso donde x0 no es un punto de acumulación, sino es un punto aislado, entonces, bueno, esta equivalencia no necesariamente ocurre. Pero, en lo que vamos a trabajar en el curso, nos interesan son los límites en puntos que son puntos de acumulación. ¿Por qué? Porque si x0 es un punto de acumulación, yo puedo aproximarme a ese punto a través de entornos, ¿sí? Entornos tan reducidos como yo quiera. ¿Ok? Y esos entornos, al ser x0 un punto de acumulación, siempre van a contener puntos del dominio U, por lo cual yo me puedo acercar al punto x0. ¿Sí? Cuando el x0 es un punto aislado, eso no lo puedo hacer, pero esos casos realmente no son muy interesantes que se diga para trabajar. Ok, entonces, bueno, la continuidad pueden verla así o pueden verla así, en notación más compacta de límite. Bien. Bueno, propiedades de la continuidad. En las notas de repaso están todas enunciadas. ¿Ok? No hace falta que yo reescriba eso acá porque son cosas que ustedes manejan, pero bueno, recapitulamos un poco así de manera hablada. Suma de funciones continuas es una función continua. El producto de un escalar por una función continua resulta en una función continua. ¿Sí? En el caso en el que yo tengo dos campos escalares, por ejemplo, f y g de Rn a R, bueno, entonces yo puedo considerar la función f por g. ¿Sí? Si f y g son continuas en un punto, el producto también va a ser continuo en dicho punto. ¿Ok? Fíjense que yo dije acá, para la propiedad del producto, campos escalares y no campos vectoriales. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso, cuando el polinomio es Rn, no hay una multiplicación en Rm, ¿ok? Multiplicar dos vectores, por ejemplo, eso no está definido, al menos no
a efectos de los cursos que se ven acá en facultad, sí. A ver, sí, hay un producto de vectores en RM, que es el producto escalar, pero ese producto resulta en un escalar. Yo me refiero a un producto de vectores que resulte en otro vector, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa? Algo parecido para la propiedad del cociente. Si yo trabajo con campos escalares, yo lo puedo dividir, ¿ok? Y bueno, si estas dos funciones son continuas y el denominador no se anula en un entorno del punto donde estoy estudiando la continuidad, entonces ese cociente va a ser una función continua también en dicho punto. Bien, fíjense que esta parte es incluso más clara que en el caso del producto. Esto no lo puedo hacer para campos vectoriales, porque como divido dos vectores, sí, eso no tiene mucho sentido dentro de lo que hemos visto. Bien. Bueno, y tienen también la composición, si ustedes componen dos funciones continuas, el resultado es una función continua. Acá hay que ser un poquito específico, ¿ok? De la siguiente forma, porque si yo puedo tener un campo vectorial de Rn a Rn, y otro vamos a llamarlo de Rn a Rp. ¿Sí? Entonces, si acá tengo un punto x0, acá tengo un punto f de x0, si f es continuo acá y g es continuo acá, entonces la composición va a ser continua en x0. Bien. Una pregunta, profe. ¿Sí? Esa propiedad para el producto y el cociente, o sea, en campos vectoriales, entonces no la usamos. No. Porque no tenemos claro cómo. Si allí son operaciones que no tenemos definidas, entonces estas dos propiedades son solamente para campos escalares. Bien. Ok. Bueno, eso es un poquito de repaso de continuidad. Vamos a hacer ahora algo de diferenciabilidad también. Y bueno, después de que repasemos diferenciabilidad, vamos a encarar una serie de ejemplos para repasar toda esta teoría, así como a qué me tengo que enfrentar, a qué tipo de límite tengo que estudiar cuando voy a ver la continuidad de una función o si una función es diferenciable o no, qué tengo que hacer, ¿sí? Esas cosas es bueno que las recordemos. Bien. Ya, permítanme un momento. Que me estaba quedando sin tinta. Bien, diferenciabilidad. A ver. Este es un tema que cuando uno lo estudia por primera vez como que cuesta un poco, ¿sí? Porque generalizar derivabilidad para funciones de una variable a funciones de varias variables no es tan evidente. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros en el curso anterior? Bueno, uno iba construyendo poco a poco ese concepto o esa generalización adecuada de diferenciabilidad, ¿sí? Uno primero definía unas cosas que se llamaban derivadas parciales, cuya definición se parece mucho a las derivadas del curso de cálculo 1. Sí, bueno, uno lo que hacía era derivar respecto a las variables de la función. Bien. Este primer acercamiento a derivabilidad en varias variables no resultaba ser lo suficientemente fuerte porque uno se encontraba con casos donde tenía una función cuyas derivadas parciales en un punto todas existían y sin embargo la condenada función no era continua allí. ¿Sí? Podían pasar ese tipo de cosas. También con las derivadas direccionales. Puede ocurrir que tengan un campo escalar continuo, tal que en un punto tengan todas las derivadas direccionales y sin embargo la función no sea continua allí.
¿qué podemos entender nosotros por una generalización adecuada de derivabilidad en varias variables? Bueno, nosotros queremos un concepto que las propiedades buenas que teníamos para funciones de una variable las tengamos también para funciones de varias variables. Por ejemplo, yo quiero que en varias variables ser derivable implique continuidad, ¿sí? Y eso las derivadas parciales no me lo está dando. Entonces, bueno, uno construye a través, bueno, uno puede hacerlo mediante una motivación bastante geométrica que tiene que ver con aproximación de una función por planos tangentes, ¿sí? Uno construye un concepto de diferenciabilidad más apropiado, donde aparece un límite allí medio feo al principio, pero que después uno se acostumbra a cómo trabajarlo, ¿ok? Y bueno, eso es lo que vamos a repasar ahora. ¿Sí? Normalmente uno trabajaba con diferenciabilidad de campos escalares, pero bueno, vamos a recordar el concepto acá, pero para campos vectoriales, y así lo tienen de la manera más general posible. Bien. Entonces, bueno, dice que f es diferenciable en 0 si existe una única transformación lineal. Vamos a denotar de esta manera de f de x0. Esta transformación va de Rn a Rn, ¿sí? Y además existe un campo vectorial al cual solemos llamar R, para que la función f de x, que este f de x usualmente lo escribe como f de delta x más x0. Esto es lo que se conoce como el incremento en el dominio, ¿sí? Cuando el incremento se acerca a 0, entonces esto que está acá, esta suma, se aproxima al punto x0, ¿ok? Entonces, bueno, esto va a ser igual a el valor de la función en x0 más el diferencial de f en x0 evaluado en el incremento más el resto evaluado en el incremento. Y a este señor de acá le pedíamos lo siguiente, que el límite, cuando el incremento tiende a 0, de SR del resto, el incremento de x, partido por la norma del incremento, eso tendría que ser 0. ¿Ok? ¿Qué quiere decir este límite? Bueno, que cuando el incremento se hace 0, es decir, cuando me acerco al punto x0, la función f la estoy aproximando, en el caso que trabajamos con campos escalares, la estoy aproximando como un plano, ¿sí? Esto que está acá, repito, para campos escalares puede verse como el plano tangente a la gráfica de la función en el punto x0, ¿ok? Para campos vectoriales, el caso más general, uno pierde esa interpretación geométrica por el tema de graficación que ya les comentaba hace unos minutos, ¿sí? Esto que está acá les decía que era una transformación lineal. Y esa transformación, si recuerdan Galois, uno la puede representar mediante una matriz, ¿sí? Esa matriz es la que se conoce como la matriz jacobiana. Sí, Martín, dime.
Una pregunta. ¿No sería menos en vez del igual que hay ahí? Acá, Sí. no. No, acá se puede decir esto menos esto igual a esto de acá. O sea, lo que hice fue pasar el fx0 al otro lado de la igualdad. Bien. ¿Ya? Bueno. ¿En qué estaba? Ah, sí, les decía, esta transformación lineal uno la puede representar en las bases canónicas de Rn y Rm mediante una matriz que es la llamada matriz jacobiana. ¿Sí? Como uno calcula la matriz jacobiana de F en X0. Bueno, muy sencillo. Recuerden que F, y aquí lo borré, bueno, lo pongo acá al lado. F es un campo vectorial con m componentes. ¿Sí? Entonces la jacobiana uno la calcula calculando, de la redundancia, los gradientes de cada campo escalar que conforma el campo vectorial. Y luego esos gradientes uno los coloca como las filas de esa matriz jacobiana. ¿Sí? Aquí tengo el gradiente de F1 en X0. Y así voy y calculo todos hasta el gradiente de Fn en X0. Si esto de acá es un campo escalar, entonces la jacobiana coincide con su gradiente. En ese caso una matriz es una matriz fila. ¿Bien? Perdón. Ok. Cuando uno trabajaba con funciones escalares de dos variables, este concepto es mucho más simple, por supuesto. ¿Sí? Vamos a recordarlo acá brevemente. Si uno tenía, por ejemplo, F con dominio U en R2 a valores reales, entonces, bueno, allí la diferenciabilidad, si traducimos esto, por ejemplo, vamos a tener el límite cuando delta X tiende a 0, del valor absoluto, y ahí sí va a aparecer el menos que decía Martín, porque vamos a despejar el resto para colocarlo acá. Me queda acá F delta X más X0 menos F de X0 menos el diferencial evaluado en el incremento. Pero recuerden que el diferencial para este caso es el gradiente. Gradiente de F evaluado en X0 evaluado en el incremento. ¿Sí? Todo eso por la norma del incremento. ¿Sí? Fíjense que acá, arriba, a mí me parece la norma, pero esta norma que aparece acá es la norma en Rm. Ahora, como estamos trabajando con M, la norma se convierte en ¿quién? En valor absoluto. ¿Sí? Agustín, dime. Sí, una pregunta. La transformación lineal de f de x0 evaluada en delta x, ¿no sería como tomar, digámoslo así, a grandes rasgos, como el plano tangente en f de 0? Digo, plano tangente para tener una referencia. Sí, esto representa el plano, pero ese plano va a pasar por el origen, ¿sí? Pero recuerda que después tú quieres que el plano tangente pase por el punto en donde, en donde lo quieres colocar, pues, en donde, el punto de tangencia, ¿ok? Okay. Por eso que allí le sumas esto y te queda la traslación. ¿Bien?
Pensé que esa transformación estaba como tomada en el origen y no en el punto. Ya, no estoy seguro si entiendo tu pregunta. Pero a ver, esto es una transformación lineal, entre otras cosas, cuando tú evalúas acá en lugar del incremento, evalúas en el origen, obtienes el cero, ¿sí? Por ser lineal. Claro. Ahora, la colección de todas las imágenes de esa transformación, ¿sí? Te da todo el plano tangente, pero en el origen. Como tú lo quieres en el punto de tangencia, le sumas esto y haces la traslación correspondiente. Entonces en ese caso ya vas a tener el plano en el punto donde querías inicialmente. Claro. Y sumarle f de x0 sería simplemente subirlo o correrlo hacia el punto que queremos que quede tangente. Exactamente. Sí, bueno. ¿Cuál de las dos sería? ¿Subirlo o trasladarlo hacia ese punto? Depende de la función. Sí, por ejemplo, si esto fuese un campo, o tendría que ser un campo escalar para hablar de planos tangentes, ¿sí? Por ejemplo, si esto da positivo, entonces lo estarías subiendo. Si da negativo, lo estarías bajando, ¿sí? Depende de cómo sea tu función. Ah, ok. Sí, eso lo vamos a entender un poquito mejor ahorita que desglosemos esto. Si uno escribe, por ejemplo, como estamos en dos variables, el incremento uno lo puede ver así, como el incremento en la variable x, el incremento en la variable y, ¿sí? Y este límite, si lo llamamos L, uno lo puede escribir como el límite cuando delta x, delta y tiende a 0, 0, ¿de quién? Bueno, esto vamos a verlo así, delta x, perdón. Delta x más x0, 1. Así que el punto x0 tiene coordenadas x01 y x02. ¿Sí? Acá tengo delta y más x02 menos f de x01, x02 menos este gradiente evaluado el incremento, ¿quién es? Bueno, va a ser la parcial de x, x01, x02 por el incremento en x más la parcial en y en el mismo punto por el incremento en y. ¿Sí? Y bueno, perdón que no me quedó mucho espacio, todo eso dividido por la norma del incremento, que es delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. ¿Sí? Bien. Las dos parciales respecto a x y respecto a y están asociadas a los vectores de dirección que me generan el plano tangente. ¿Sí? Entonces, en cierta forma, estas combinaciones lineales lo que me hacen es generar todo el plano, pero bueno, como son combinaciones lineales de vectores linealmente independientes, ese conjunto de combinaciones es un plano que pasa por el origen, ¿sí? Después hay que trasladarlo al punto de tangencia, y eso ocurre cuando uno agrega ese valor a la ecuación. ¿Ok? Es por eso que el concepto de diferenciabilidad para este tipo de funciones tiene una motivación bastante geométrica detrás. ¿Sí? Bueno, no me extiendo mucho con esto, quiero pasar a los ejemplos y con eso cerraríamos la clase de hoy. Brevemente les comento algunas propiedades, ¿sí? Este concepto de diferenciabilidad sí es bueno en el sentido de que
Si yo tengo una función diferenciable en un punto, entonces tengo automáticamente continuidad allí. ¿Bien? También, si una función es diferenciable, automáticamente existen todas las derivadas parciales y todas las derivadas direccionales también. ¿Ok? Puede ocurrir que tengamos continuidad, pero no diferenciabilidad. ¿Sí? Puede ocurrir que tengamos existencia de derivadas parciales, pero no diferenciabilidad. ¿Ok? Si yo tengo existencia de todas las derivadas parciales, tengo que pedir una cosa más para tener diferenciabilidad, y es que todas las derivadas parciales sean continuas en un entorno del punto donde quiero la diferenciabilidad. ¿Ok? Eso es un teorema que corresponde al curso anterior, que se conocía como condición suficiente de diferenciabilidad. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, vamos a hacer unos ejemplitos. Repito, las propiedades de diferenciabilidad, todo eso lo tienen en las notas de repaso, ¿ok? L no tiene que ser 0, perdón. O sea, para que sea diferenciable, L no tiene que ser 0. Sí, perdón, se me olvidó. Sí, exacto, tiene que ser 0. Sí, porque si diera un número real y fuese diferente de 0, lo que quiere decir es que la aproximación por el plano tangente no es lo suficientemente buena, ¿sí? Entonces, cuando una función no es diferenciable, pueden ocurrir dos cosas. Que ese límite sí exista, pero me dé una cosa diferente de 0, o que el límite no exista, ¿sí? Que me aproxime por ejemplo, por dos rutas diferentes a 0, 0, y obtenga valores diferentes, o que me aproxime por una ruta que pasa por ese punto y el límite a lo largo de esa ruta simplemente no exista. ¿Ok? Gracias, Martín, por la observación. Me había faltado colocar eso allí. Sí, claro, estaba aquí, pero se me olvidó colocarlo acá. Bueno, vamos a hacer un primer ejemplo donde continuidad no necesariamente implica diferenciabilidad. Bien. Bien, vamos a trabajar con funciones relativamente sencillas, ¿sí? Para no extendernos mucho. Por ejemplo, esta función de acá, f de x igual a la raíz de c al cuadrado. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir geométricamente qué función es esa? ¿Cómo es su gráfica? ¿Se acuerdan? El cono superior. Sí. Sí, correcto, Martín. Eso es un cono. El cono que abre hacia arriba, ¿sí? Para ser más específicos. Si por ejemplo, espacio R3, entonces la función sería algo así. Esto acá sería f de x. Bien. Ojo, cuando está la raíz es un cono. Si no estuviera la raíz, sería un paraboloide circular. ¿Ok? Bien. Esa función que está allí es continua, sí, claramente, por ser composición de funciones continuas, pero en 0, 0 no va a ser diferenciable. Uno puede darse cuenta de esto de manera intuitiva a través de la gráfica. ¿Por qué? ¿Qué pasa en 0, 0? Bueno, en 0, 0 la función tiene un pico, ¿sí? ¿Y qué pasa en esos picos cuando uno quiere hablar de planos tangentes? Bueno, que uno puede trazar por allí infinitos planos tangentes. ¿Bien? Entonces eso nos da una sospecha de que en ese punto la función presenta problemas para ser diferenciable. Pero bueno, esa sospecha luego hay que confirmarla de manera formal, de manera matemática, digamos.
Entonces, bueno, un camino sería, bueno, primero, para que una función sea diferenciable, tienen que existir sí o sí las derivadas parciales en ese punto, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo primero que uno debe verificar. Y de hecho, el problema acá es que hay una de las derivadas parciales que no existe en 0, 0, y por lo tanto la función no va a ser diferenciable en 0, 0. ¿Sí? Fíjense por qué la existencia de las derivadas parciales es una condición necesaria para la diferenciabilidad. Es decir, que si no se cumple, no tenemos diferenciabilidad. ¿Por qué? Porque en este límite que hay que verificar, ¿quiénes aparecen acá en el gradiente? Bueno, justamente las derivadas parciales de la función en ese punto. Entonces, si alguna de ellas no existe, yo ni siquiera me puedo plantear calcular este límite. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahora? Pregunto. Sí, Sí, todo bien. profe, por ahora todo bien, profe. Vale. Cualquier cosa me preguntan en el chat, ¿ok? No les dé vergüenza preguntar. Yo entiendo que esto es repaso y tal, pero de repente algo no se acuerda y no importa, lo repasamos aquí. Bueno, entonces, acá por ejemplo, la derivada respecto a x no existe, ¿ok? ¿Qué pasa si intentamos calcular? Bueno, y así repasamos también el concepto de derivada parcial. Esto tendría que ser, o se define, mejor dicho, como el límite cuando h tiende a 0 de f de h0 menos f de 0, 0 sobre h. Bueno, ¿será que eso existe? Vamos a ver. Si uno hace las sustituciones correspondientes, f de h0 es raíz de h cuadrado más 0 cuadrado. Y eso es raíz de h cuadrado. En 0, 0 la función vale 0 claramente. Y bueno, luego esto da el límite cuando h tiende a 0. Recuerden que la raíz de algo al cuadrado es el valor absoluto de ese algo. ¿Ok? Entonces, acá me queda el valor absoluto de h sobre h. Y ese límite no existe. Lo que está no existe porque puede, si yo me aproximo a 0 por la derecha, me da 1, y por la izquierda me da menos 1. Entonces, la derivada parcial respecto a x en 0, 0 no existe. Y bueno, eso implica que f no es diferenciable en 0, 0. Fuera del 0, 0 la función sí es diferenciable, ¿ok? Porque es una composición de funciones diferenciables y la regla de la cadena me dice que eso sería diferenciable. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con la composición en 0, 0? Bueno, acá estamos componiendo con la raíz y la raíz cuadrada en el 0 allí tiene problemas de diferenciabilidad. ¿Ok? Bueno, entonces esta función no es diferenciable. Hay casos en donde pueden tener una función que no sea diferenciable, pero que sí existan las dos o todas las derivadas parciales, sí, en caso de tener más de dos variables. Pero bueno, en este caso particular, el problema es que la derivada parcial respecto a y en 0, 0 no existe. Perdón, respecto a x, aunque respecto a y tampoco. Pueden hacer el cálculo y van a obtener exactamente el mismo problema. ¿Qué más? Bueno, pueden tener situaciones donde la función sea continua, lo que les comenté recién. Existan las parciales, pero no haya diferenciabilidad. Entonces vamos a hacer ese ejemplo, que por cierto, sí, salió en el último examen de cálculo en varias variables. Entonces, vamos a hacerlo acá. Estudiar, por ejemplo, esta otra
función. Y al cubo sobre x cuadrado más y cuadrado, cuando x es diferente del origen, y en el origen vamos a decir que vale 0. ¿Ok? Entonces supongamos que nos piden determinar si esa función es diferencial. Profe, dice I a la 3. Sí, y a la 3. Sí, acá. Y a la 3 partido por x cuadrado más y cuadrado. ¿Bien? Gracias. Entonces, bueno, en primer lugar vamos a preguntarnos si la función es continua o no. Si no es continua, ya está, no es diferencial automáticamente. Bien, entonces vamos a ver eso. Bueno, para que la función sea continua, uno tiene que, bueno, continua en todo el dominio, pero acá vamos a enfocarnos en el punto donde podría haber un problema de continuidad, que es el 0, 0. ¿Por qué? Porque en 0, 0 la función vale esto y fuera del 0, 0 vale una cosa que parece ser bastante diferente. ¿Sí? Entonces allí hay que enfocarse. Bien, la función va a ser continua en 0, 0 si el límite en 0, 0 vale el valor de la función en 0, 0. Es decir, tendría que ocurrir que esto valga lo mismo que g de 0, 0. Bueno, y g de 0, 0 ¿qué es? Es 0. Ok, entonces vamos a ver si ese límite existe y efectivamente vale 0 o si no. Esto de estudiar un límite es todo un tema, ¿no? Una habilidad que se gana con mucha práctica. Ya yo sé de antemano lo que va a dar el límite, y seguramente algunos de ustedes también. Pero cuando uno tiene un límite que en principio no sabe, no está seguro si existe o no, uno primero lo calcula a través de rectas, ¿sí? Los llamados límites direccionales. Uno puede probar primero con rectas, después con parábolas. Si después de varias pruebas los límites siempre coinciden, entonces, bueno, uno puede tener la sospecha de que el límite efectivamente exista. ¿Ok? En este caso, bueno, ya yo sé de antemano que el límite existe, vale 0, y les voy a explicar por qué. Es una de las técnicas que uno usa para determinar cuándo un límite existe. Fíjense que acá este límite, ¿quién es? Bueno, sería el límite de I a la 3 partido por x cuadrado más y cuadrado. Ahora, esa función yo la puedo reescribir como esta función por i. ¿Sí? Y hay una propiedad muy famosa del curso anterior que se puede aplicar acá. ¿Qué es esta? Esta que está acá es una función acotada en un entorno reducido del 0, 0. ¿Sí? Recuerden que un entorno es reducido cuando no tiene al punto, al centro, digamos, en este caso el 0, 0. Está acotado porque, bueno, porque esto siempre es menor o igual a 1. ¿Sí? Y por otro lado, esta función que está acá tiene límite 0 en 0, 0. Si yo tengo algo acotado en un entorno de un punto por algo, otra función que tiene límite 0 en ese punto, entonces el producto de esas dos funciones tiene límite 0 en dicho punto. ¿Sí? Entonces esto va a ser. Una pregunta, profe. ¿Cómo sabes que está acotado? Ah, bueno, porque tenemos esta cantidad que es mayor o igual a 0, por esto que es mayor o igual a 0. Y esto que está acá es más pequeño que esto. ¿Sí? Esto viene de que i cuadrado. Ah, ya entendí. Claro, entonces cuando divides te queda menor o igual a 1. ¿Sí? Bien, entonces problemas de continuidad no tengo.
Las derivas parciales se pueden calcular también, ¿ok? Voy a decir directamente cuánto dan porque quiero pasar ya a la parte de diferenciabilidad y cerrar con eso. Pero bueno, las derivas parciales son sencillas de calcular, ustedes lo pueden hacer. En este caso, ¿dónde está? Un segundo, ya estoy por acá. Ya se me perdieron. Derivada parcial de g respecto a x en 0, 0, eso va a valer 0. Y la derivada parcial de g respecto a y en 0, 0 vale 1. Bien. Repito, el cálculo es muy sencillo, ¿ok? Lo hacen ustedes. Una función que es continua en 0, 0, cuyas parciales existen en 0, 0. Ahora, ¿cómo puedo saber si es diferenciable o no? Bueno, como ninguna de estas dos cosas fallaron, entonces tengo que meterme en el límite de la definición de diferenciabilidad. ¿Ok? Si ese límite existe y vale 0, vamos a tener diferenciabilidad, pero si no, bueno, ya está, concluimos que la función no es diferenciable. Bien, bueno, recuerden que el límite es cuando el incremento tiende a 0, ¿de quién? De la función xy menos la parcial respecto a x es 0 por el incremento de x menos la parcial respecto a y es 0, 0, que vale 1 por el incremento de y. ¿Sí? Partido por la norma del incremento, eso es esta raíz cuadrada. Bien. Bueno, entonces sustituimos a ver qué nos queda. Bueno, esta G la sustituimos por esto. Me va a quedar y al cubo partido por x cuadrado más y cuadrado menos, perdón, acá me equivoqué. Esto no es g de x, sí. Bueno, sí lo es, pero a ver. Nosotros estamos escribiendo así. Delta de x más 0 delta y más 0. ¿Sí? Entonces, acá lo que pasa es que en este caso, como el punto en donde estoy estudiando la diferenciabilidad es 0, 0, delta x es igual a x y delta y es igual a y. ¿Okay? Pueden cambiarlo o pueden dejarlo así, no hay problema. ¿Sí? Entonces, bueno, tengo delta y al cubo partido por delta x al cuadrado más delta y cuadrado menos delta y partido por esta raíz. Calculamos eso. Y bueno, aquí suman esta cosa. Este delta y al cubo se va a cancelar. Entonces me queda menos delta x cuadrado, delta y, dividido por delta x cuadrado más delta y cuadrado a la 3 medios. ¿Sí? Esto viene de multiplicar este por este, ¿sí? Este tiene exponente 1, este tiene exponente 1 medio, suma, queda exponente 3 medios. Bien,
ese límite que está allí resulta que no existe, ¿ok? Y la razón es que hay un límite direccional que no existe. Si ustedes estudian, por ejemplo, el caso donde delta x es igual a delta y, ¿sí? Vamos a trabajar con la recta más sencilla, que es la recta identidad. Esto les da bueno, acá les queda valor absoluto de delta x al cubo, y acá delta x, valor absoluto, delta x cuadrado a la 3 medios, ¿sí? Y bueno, acá cuadrado elevado a la 3 medios, un valor absoluto de delta x al cubo. Y bueno, ese límite da 1, ¿sí? Perdón, he dicho que no existe. Si existe, Profe, ¿sí? ahí abajo no es 2 delta x al cuadrado, porque es delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. Sí, 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 gracias. Profe, también puede escribir un poquito más grande y porque la cámara no agarra tanta la definición del pizarrón. Vale, vale. Más grande y claro, digo los números y eso. Si acá hay unos números un poquito pequeñitos, ¿no? Que son exponentes. A ver, sí, efectivamente aquí digo un 2. Y bueno, al final me va a quedar. Bueno, vamos a ver acá. Pero si no me equivoco, esto daba 2 raíz de 2. Luego delta x al cubo. Bueno, esto se cancela. Y al final acá queda 1 sobre 2 raíz de 2. Sí, gracias por la observación. Entonces ese límite dio un número que es diferente de 0. ¿Bien? Al ser esto diferente de 0, ya está. No va a ser diferenciable, porque para que sea diferenciable, el límite tiene que dar 0. Este de acá tiene que dar 0. Pero si a lo largo de la recta identidad me da una cosa diferente de 0, ya está, no. Concluye que no es diferencial, ¿ok? Recuerden que si un límite existe y vale L, todos los límites direccionales tendrían que valer lo mismo, L también. ¿Qué pasa? Que eso no se está dando acá para esta recta. ¿Ok? Y bueno, con eso es suficiente para concluir que la función no es diferenciable en el origen. Una pregunta, ¿saldría también con ver si es continuo el gradiente, o sea, la derivada del cero, usando la condición suficiente? Entiendo. No, a ver, la condición suficiente de diferenciabilidad sirve para probar que la función es diferenciable. ¿Sí? Pero si no es diferenciable, no tendría que romper una de las hipótesis. Y sería que no sea continua o que no existan. Pero sabemos que existen, entonces, Sí, ya, permítame un momentito. Ya te explico eso. Lo que pasa es que tengo que cambiar de salón porque la batería de la computadora está a punto de agotarse. Y si no conecto en los próximos segundos, se acaba la clase. Igual ya estamos terminando, pero a ver, la condición suficiente de diferenciabilidad no es un sí, solo sí. ¿Qué me dice el teorema de condición suficiente de diferenciabilidad? Que si vamos a hablar de 0, 0, ¿sí? Que es el punto que corresponde en este caso. Ya, pensé que había gente en la oficina. Un segundito. Siento que estoy en un videojuego donde me estoy quedando sin
sin energía o algo. ¿Dónde puse yo la llave de la oficina? Acá. Bueno, perdón por esto último tan accidentado. Si vieran la batería acá en la computadora, hay una línea roja muy delgadita diciendo que está a punto de acabarse, pero bueno, ya estamos a salvo. La pregunta de Martín. A ver. ¿Sí? Ok. Sí, que estaba negando el directo, en realidad. Ahora me acabo de dar cuenta. Sí. O sea, como no es un sí solo sí, lo que estaba diciendo estaba mal, sí. Vale, perfecto, pero lo voy a explicar para los demás también. Este resultado, condición suficiente de diferenciabilidad que me dice. Tengo una función para la cual quiero estudiar que es diferenciable. En un punto, vamos a decir en este caso que el punto es el 0, 0, ¿ok? Para no complicar tanto, pero funciona para cualquier otro punto. ¿Qué dice el teorema? Dice que si en ese punto existen todas las derivadas parciales y son continuas en un entorno de dicho punto, entonces la función es diferenciable. ¿Ok? Ahora, eso no es un sí, solo sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede darse el caso en el cual existan todas las derivadas parciales en un punto, en el 0, 0, y que alguna de ellas, bueno, alguna de ellas no, perdón, ninguna sea continua, ¿ok? Y sin embargo, la función sí sea diferencial. Es decir, repito, pueden tener una función diferenciable donde las derivadas parciales en el punto de diferenciabilidad no sean continuas. ¿Ok? De hecho, ese era otro ejemplo que quería hacer, pero no dio tiempo, pero se los dejo en las notas de repaso. ¿Ok? En las notas de repaso al final tienen un ejemplo de una función diferenciable, pero en el cual ambas derivadas parciales, es una función de dos variables, ambas derivadas parciales son discontinuas en el punto, va a ser 0, 0 también, ¿ok? En ese ejemplo. Entonces, ojo que la condición suficiente de diferenciabilidad no es un sí, solo sí, es solamente una implicación en un sentido, la cual puede usarse para demostrar diferenciabilidad. ¿En qué sentido? Bueno, si supongamos que por alguna razón se me olvidó el límite de la definición de diferenciabilidad, entonces, bueno, si yo calculo las derivadas parciales y me resultan continuas en el 0, 0, las dos, entonces el teorema de condición suficiente de diferenciabilidad me dice que efectivamente en 0, 0 la función va a ser diferenciable. Bien. En el ejemplo que les coloqué en las notas de repaso, las dos parciales son discontinuas. Agustín, cuéntame. Sí. Esa condición de que las derivadas parciales sean continuas, ¿significa que la función es C1? Sí, correcto. Uh-huh. Sí, y te quería hacer una última pregunta. ¿Existe diferenciabilidad para funciones en RM? Sí, O por sea, que supuesto. vayan a RM. Uh-huh. De hecho, vamos, respecto a la primera pregunta, sí, recuerden, una función es C1, sí, todas las derivadas parciales de orden 1 existen y son continuas, ¿ok? Hay una generalización de esto que son las funciones de clase C2, de clase CK. En C2 sería que todas las derivadas parciales de hasta orden 2 existen y son continuas, ¿ok? Esto del C2 lo vamos a recordar mañana porque para hablar de extremos relativos y de toda esa teoría hay que recapitular un poquito de Taylor y Taylor tiene que ver con C2 justamente, ¿ok? Entonces eso mañana lo miramos un poco. Y respecto a la diferenciabilidad, sí, de hecho el concepto de diferenciabilidad que yo anoté al principio en el pizarrón es el más general, era para campos vectoriales, es decir, funciones con valores en RM, ¿ok? Ok. En este caso, el diferencial está representado por la matriz jacobiana, que en este caso te va a quedar una matriz de orden
m por n, es decir, de m filas y n columnas. Bien. Claro. Ahora, para campos vectoriales, por ejemplo, que tienen componentes F1, F2 hasta Fm, m componentes, hay una manera sencilla de darse cuenta de que es diferenciable, y es que el campo vectorial va a ser diferenciable si, solamente si, cada uno de los campos escalares componentes es diferenciable. Entonces, puedes aplicar la teoría de diferenciabilidad de campos escalares para determinar que un campo vectorial es diferenciable. Ok, gracias. No, por nada. Bueno, jóvenes, les pido disculpas por la finalización un poco abrupta, que me tuve que cambiar el salón, pero la batería estaba muriendo. Voy a tratar de solventar ese problema la clase que viene, ¿ok? Con alguna extensión o algo, y me conecto por allí con un cable. Y bueno, me extendí un poquito más de lo que quería. Normalmente vamos a terminar a la hora y media, ¿ok? Pero bueno, siempre pueden quedar preguntas al final, y a mí no me molesta quedarme un poquito más si hace falta, ¿ok? Entonces, bueno, eso sería la clase de hoy. Ya el miércoles arrancamos con la materia como tal. Esto era simplemente una clase de repaso. Y bueno, nos estamos viendo entonces el miércoles. Gracias a ustedes por venir, ¿ok? Cualquier pregunta, están disponibles los foros. Bien. Bueno, muchas gracias y nos vemos entonces. Nos vemos, profe, que pase bien. Chao, Igualmente. profe, gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego.